Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a exponer del curso integrador 1 de la Escuela de Ingeniería Industrial bajo el docente Guapaya Frías. Somos el grupo 2. Los puntos a tratar son el beneficio de un buen almacenaje, condiciones de almacenaje de la materia prima, condiciones de almacenaje de insumos y condiciones de almacenaje del producto terminado. Primero vamos a hablar de los beneficios de un buen almacenaje. Toda empresa, sea cual sea su rubro, cuenta con un nivel de productos almacenados. Estos productos infieren una inversión y un coste, ya que ocupan espacio, se necesita personal, equipos para su manipulación y conservación. Estos beneficios serían la mejora de gestión de pedidos, la ayuda a cumplir estándares de calidad, la reducción de tareas administrativas, el aprovechamiento de áreas cúbicas y la reducción de costos de almacén. En los almacenes de las empresas industriales tenemos almacén de materias primas, que tiene como misión evitar una parada de proceso productivo como consecuencia de una falta de materias primas por cualquier problema de suministro. Y el almacén de producto terminado, ya que su función principal es hacer frente a cambios imprevistos de demanda, además de albergar temporalmente los productos hasta que sean enviados al cliente. Condiciones de almacenaje de la materia prima. Las condiciones de almacenaje, primero tenemos la identificación de la materia. En telas no tejidas tendríamos el poliéster, el polipropileno, los conos de hilo, lo gruesa de elásticos, el policarbonato y el látex. Las condiciones de almacenaje para la llegada de la materia prima. Se valora cada condición para la llegada de nuestro producto desde el proveedor hasta los almacenes. Primero se debe hacer una exhaustiva revisión por parte del área de almacenamiento, ya que se tiene que evaluar la tela y el porcentaje estipulado del material, aparte de una evaluación de control de calidad y una evaluación de gramaje, peso o densidad de acuerdo al volumen que vamos a almacenar. Y también tenemos la identificación de riesgos de la materia prima, ya que algunas materias son inflamables, entonces tenemos que ver cuáles son los productos inflamables, tenemos que hacer un control de plagas en el almacén, la materia prima tiene que ser esterilizada después para guardar y para venderlo, y después el mapeo térmico y de humedad, ya que cada producto viene con un porcentaje de temperatura que debe tener y que debe ser almacenado para su conservación. Encontramos factores que pueden aumentar la descomposición de nuestra materia prima. En la identificación de riesgos podemos observar qué peligros efectivos o potenciales pueden dañar la materia prima y por ende echar a perder la producción. Continuando con la exposición, hablaremos de las condiciones de almacenaje para la materia prima. Como primer material tenemos el polipropileno. El ambiente del almacenaje debe ser un ambiente seco y limpio. La temperatura no debe ser mayor a 50 grados centígrados. Debe haber ventilación manual o mecánica. Debe haber una conexión a tierra para que no haya acumulación de electricidad estática. Ahora el policarbonato. Las condiciones son que no debe haber contacto directo con la luz. La temperatura expuesta no debe ser mayor a 130 grados. Deben haber zonas secas y libres de polvo, mantener una distancia del suelo de 20 centímetros. Este último es más una recomendación para almacenar correctamente el policarbonato. Ahora tenemos telas no tejidas, que el poliéster. Las condiciones son que debe ser un ambiente fresco y limpio, sin contacto directo con la luz solar, lejos de cualquier cosa que pueda encender el material, una ignición, cualquier cosa que provoque que este material pueda encenderse. La temperatura del ambiente debe ser menor a 68 Fahrenheit. Y ahora el látex. El ambiente debe ser un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de posibles chispas, calor o fuentes de ignición. La temperatura debe oscilar entre 0 y 23 grados centígrados y la humedad relativa debe ser menor al 60%. Ahora los conos de hilo. Humedad relativa debe ser entre 50 y 65%, la temperatura del 75-85 Fahrenheit o, en su caso, 23 y 29 grados centígrados. La circulación debe ser activa y no debe contar con polvo y debe contar con poca luz. Ahora la gruesa de elásticos. Las condiciones son que deben contar con temperatura entre 23 y 29 grados centígrados, debe haber un buen control de humedad, la humedad relativa no debe ser menor al 60% y evitar el contacto directo al sol. Ahora las condiciones de almacenaje para productos terminados. Se clasifica en áreas de almacenamiento. Son tres: almacenamiento seco, refrigerado y congelado. Almacenamiento seco. La temperatura debe oscilar entre 15 y 25 grados centígrados. La materia prima es no perecible. Los empaques no deben estar húmedos, mohosos o rotos. Si la materia prima no tiene empaque, no debe exponerse a la luz solar o ser almacenado cerca de tuberías de calentamiento. Los tipos de productos que se pueden guardar en este tipo de almacenamiento es alimentos, madera, algodón. Almacenamiento refrigerado. La temperatura debe ser entre 2.5 a 6 grados centígrados. Se guarda materia prima perecedera. Evita la contaminación por bacterias perjudiciales. Se recomienda no sobrellenar los refrigeradores dado que dificulta la limpieza y la refrigeración. Mientras más producto hay menos circulación de aire y hace que el congelamiento o el refrigerado sea en menos intensidad
y más lento dado por el tiempo. Ahora, los productos que se pueden guardar en este tipo de almacenamiento es leche, frutas y embutidos. Ahora, el almacenamiento congelado. En estos almacenes la temperatura debe oscilar entre 0 grados centígrados y 18. La cadena de frío, conservar la calidad de la materia prima, eso es su objetivo, y se recomienda mantener el interior del congelador limpio y que se lave frecuentemente las superficies. Los productos que se pueden guardar en este almacén son alimentos y carnes. El tipo de almacenamiento para materia prima, productos terminados y empaque en la fabricación de PPS de bioseguridad es el almacenamiento seco. El almacenamiento de un entorno seco impide el crecimiento de moho y hongo, la proliferación de bacterias, el reblandecimiento de las materias de embalaje y la corrosión. Ahora con mi compañera seguirá con la exposición. Siguiendo con la exposición, hablaremos de las condiciones de almacenamiento. Tenemos 4 condiciones muy fundamentales, que es la temperatura, la humedad, la iluminación y la contaminación. Para saber qué parámetros deben seguir las condiciones de almacenamiento, debemos conocer un poco más de la normativa. Los sistemas de gestión de seguridad de la cadena de suministro ISO 28000 protegen su mercancía desde el punto de fabricación hasta el punto de venta. A medida que se amplía el comercio internacional, también aumentan las oportunidades de que los elementos delictivos se infiltren en su cadena de suministro, reduzca riesgos con la certificación ISO 28000. Luego tenemos la ISO 139. Esta norma establece que la atmósfera normal se caracteriza por una temperatura de 20 grados Celsius y por una humedad relativa del 65%. La misma norma establece que los siguientes límites de variabilidad para la temperatura es más menos 2 grados Celsius y para la humedad relativa es de más menos 4%. El ASTM de 12358, esta norma prescribe que la atmósfera normal para las pruebas sobre los tejidos tenga las siguientes características de temperatura: 70 más menos 2 grados Fahrenheit, que corresponde a 21 grados Celsius. La humedad relativa está entre 65% y va de más menos 2. La normativa NTP 231, esta norma es un método para determinar la solidez del color a la luz solar en tejidos artesanales, ya que establece el método de ensayo para valorar la solidez del color de los tejidos artesanales a la acción de la luz solar de 50 lux. La normativa NTP 1112, esta norma tiene como objetivo desarrollar distintos aspectos generales de seguridad relacionados con el apilado de materiales en distintos tipos de envase, directamente sobre el suelo o sobre paletas. Para ello se exponen criterios sobre las distintas formas de apilar y las alturas máximas recomendadas para prevenir los riesgos relacionados con dicha actividad. Hablaremos de las condiciones para nuestros productos terminados. La temperatura. La temperatura está estrechamente ligada a la humedad relativa. Las oscilaciones de temperatura producen fluctuaciones en la humedad relativa con el consecuente deterioro de los productos. El nivel es menos importante que su constancia, porque son los cambios bruscos los que crean riesgos de destrucción. Los textiles deben almacenarse en recintos fríos, con temperatura entre 18 grados Celsius y 21. Se debe controlar el medio ambiente que rodea a los textiles, es lo más importante para asegurar su preservación. Luego tenemos la humedad relativa. La humedad es el factor ambiental que tiene mayor incidencia en el daño producido en los textiles. Acelera los procesos de deterioro físicos, químicos y biológicos. Influye en sus características físicas de resistencia, elasticidad, contracción y expansión. El nivel de humedad relativa ideal fluctúa entre los 45 y 65%. Para regular la humedad relativa se usan equipos como humidificadores de ultrasonido y deshumidificadores portátiles. Luego hablaremos de la iluminación. La luz causa daño y el objeto es emplear una mínima intensidad. El grado de deterioro ocasionado depende de 3 factores: la cantidad de luz, la duración de su exposición y los componentes de la luz que caen sobre él. Mantener la intensidad de la luz empleando un instrumento llamado luxómetro. La unidad de medición se denomina lux. Para los textiles, 50 lux es lo más recomendable, tanto en luz día como en artificial. Hablaremos de la contaminación. Los efectos de la contaminación del aire son similares para los textiles y el papel. Todo el aire que circula deja un residuo de polución. La acumulación de la polución en los productos la oscurece y desfigura la superficie. Debe evitarse el uso de bolsas de polietileno, porque son electrostáticas y atraen el polvo.
Proteger los productos con telas descrudadas, el Tyvek o papel libre de ácido. Una buena circulación de aire es un requerimiento esencial. Utilizar el aire acondicionado para filtrar y minimizar la materia particulada que podría ingresar en el almacén. Normativa del almacén. La normativa ISO 3394. Esta norma se refiere a varios elementos. En cuanto a las dimensiones de las bases de las cajas, corresponde a un módulo de 60 por 40 centímetros. En cuanto a los palets, si es vía aérea es de 120 por 80 centímetros y si es vía marítima es de 120 por 100 centímetros. Norma NTP 434. El objetivo de esta norma es la prevención de los riesgos de accidentes reseñados y para ello se indican los riesgos derivados de la circulación por las superficies de trabajo, los factores de riesgo que los generan y las medidas de prevención y protección más idóneas por ello, las dimensiones mínimas de las vías destinadas a peatones serán de 1 metro, 1.2 metros para pasillos principales y de 1 metro para pasillos secundarios. Apilado para almacenaje. Existen 3 tipos comunes de apilado. El primero es el apilado por bloque, el segundo es adosificado y el tercero es apilado en isla. El apilado en bloque. Las cargas se disponen directamente sobre el suelo, apiladas verticalmente en forma de columna, siendo imprescindible que se mantengan la verticalidad de cada columna y se autosoportan al no existir varios espacios intermediarios entre ellas mismas. El apilado adosado. Es similar al apilado en bloque, pero deja una distancia de seguridad entre las columnas de apilado, pudiendo situarse algunas de ellas junto a una pared. Estas distancias tienen el objetivo de evitar enganches o arrastres entre las unidades de carga al ser colocadas o retiradas. El apilado en isla se conforma mediante bloques o columnas de apilados con todos sus lados libres, de forma que permite el acceso o circulación a los equipos de manutención en todo el entorno. Condiciones para apilado. Tenemos 6 condiciones para apilados. La primera es, las mercancías han de ser apiladas apurándolas en función de su volumen y del tipo de embalaje. La segunda es que no se deben almacenar sobre superficies con pendientes o que presenten irregularidades. La tercera es que los materiales apilados no pueden ejercer presión sobre las paredes, muros y pilares del edificio. La cuarta es mantener la verticalidad de las pilas y los materiales almacenados. La quinta es que los materiales se deben situar lejos de aberturas en el suelo. Y la última, que es la sexta, es pintar las paredes o postes con rayas para indicar, mediante una referencia rápida, la altura máxima de almacenamiento. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las condiciones de almacenaje para empaques. La normatividad. La norma ISO 3394 nos da indicaciones para las dimensiones. En esta se hace referencia a las dimensiones de las cajas máster de los pallets o plataformas de cargas paletizadas. La norma ISO 7780 nos da indicaciones para iconos y símbolos internacionales con las cuales se indica la manipulación deseada para la carga que se envía. Las condiciones de almacenamiento de empaque. Las condiciones físicas. Se debe considerar almacenar el empaque en bodegas cubiertas, ambientes con buena ventilación y secos. ¿Por qué se debe considerar esta condición? La humedad es un factor que afecta directamente a la resistencia y duración del empaque. Por ello es importante considerar los ambientes secos para el almacenamiento de los empaques. Como dato tenemos que un ambiente húmedo se encuentra entre los valores de 50 a 90% de humedad relativa. Bueno, si nuestro empaque estuviera sometido a esos valores de humedad, nuestra caja perdería el 60 o 80% de la resistencia. Otra de la condición es el contacto con la superficie. En esta se debe considerar apilar las cajas sobre plataformas o pales de madera, plástico o superficies elevadas del piso, con la finalidad de protegerlos de la humedad, del derrame de líquidos o suciedad. ¿Por qué se debe considerar esta condición? Bueno, si la primera fila del paletizado fallara por exceso de humedad, la estabilidad de la ruma se perdería, obteniendo como resultado un peligroso y costoso derrumbamiento de cajas con producto. En la imagen se puede observar cuál sería la manera correcta de proceder y cuál sería la manera que deberíamos de evitar de realizar el almacenaje y apilamiento. Otra de las condiciones es el manejo y manipulación. En esta se debe considerar utilizar equipos como montacargas con pales de madera, escaleras de plástico y madera en caso se desea apilar rumas fuera del alcance de lo normal.
Al no utilizar las herramientas adecuadas para el manejo y manipulación, los empaques corren el riesgo de deteriorarse, afectando el producto que contiene. El apilamiento. Se debe considerar realizar un patrón adecuado de apilamiento. Se recomienda colocar los empaques en forma vertical y haciendo coincidir las 4 esquinas. Si las cajas no son colocadas de manera adecuada, estas perderán un 40% de resistencia. ¿Por qué se debe considerar esta condición? Bueno, se debe considerar el apilamiento adecuado debido a que esta ayuda al máximo aprovechamiento de la resistencia. Las indicaciones impresas. La información impresa en el empaque debe ser mostrada, por ello se debe considerar el sentido del apilado. ¿Por qué se debe considerar esta indicación? Bueno, la información impresa ayuda a la fácil identificación del empaque, los cuidados que se debe considerar para su manipulación y manejo. Desgaste del cartón. El efecto del tiempo de almacenamiento después de, por ejemplo, 180 días de almacenamiento, se produce una reducción del 20% de su resistencia original. Tenemos 3 indicadores que se ven afectados. El primero es el gramaje. Entre más húmedo o seco sea el ambiente, mayor o menor peso tendrá el papel. En el caso del mullet, es que la resistencia a la rotura disminuye a la humedad relativa en el ambiente de un 40% en adelante. Esto es debido a que los enlaces y la estructura del papel se debilitan. Y por último tenemos a la rigidez del papel o cartón. Si el contenido de humedad incrementa en 1% la rigidez del papel o cartón, se decrementó en un 8%. Influencia de la humedad relativa en las propiedades del cartón. Aquí tenemos 2 ejemplos, el primero es el efecto de la humedad sobre la resistencia a la compresión. Cuando tenemos un 90% de porcentaje de humedad relativa, se decrementa en 52% la resistencia del empaque. Por otro lado, tenemos el efecto del almacenamiento sobre la resistencia a la compresión de un empaque. Cuando el empaque tiene aproximadamente 90 días de almacenamiento, se pierde un 45% de resistencia del empaque. Las condiciones de almacenaje para el empaque del producto. El material del empaque es cartón corrugado. Los agentes externos que actúan es la luz, el polvo, los químicos nocivos y la humedad excesiva. Se debe mantener una temperatura promedio de entre 20 grados centígrados y 80 y una humedad menor a 80%. Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.